Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, Estoy aquí en un nuevo video eh, en este tu canal de Charlas del Alma, en donde vas a encontrar contenido acerca del mundo emocional desde una perspectiva de compasión, en donde poco a poco vamos a ir viendo cómo podemos salir del victimismo y de la culpa para ir siendo más responsables de nosotros mismos, lo cual se traduce en ser más libres. Y bueno, el día de hoy quiero hablar de un tema que para mí es fundamental y que es muy importante porque es como la filosofía, ¿no? de mi día a día, de cómo enfrento los retos emocionales de lo que vivo y tiene que ver con el pasado. Y bueno, este es un tema que me ha costado aterrizar y estructurar, mentalmente, ¿no? Porque como que estamos muy acostumbrados a que cualquier tema debe de tener una estructura, ¿no? Un título, subtítulos, evidencia científica, eh, no sé, citas textuales de autores, algo que lo sustente. Y yo, en lo particular, siempre me he considerado una persona así, muy estructurada. Sin embargo, me di cuenta que este tema me, me sacó de la estructura por completo, ¿no? No sabía cómo estructurarlo. Incluso todavía estoy aquí grabando el video, sinceramente, eh, dejándome fluir, porque sí es un tema que considero que es un poco difícil de explicar con palabras, ¿no? Este es uno de esos temas que simplemente sabes. Sí, no sé si me explico este tema en el que dices, yo solo lo sé, no sé cómo, no me preguntes cómo, cuándo, a qué horas, qué pasó, es algo que sé, que no tengo duda, que tengo esta certeza, ¿vamos? Entonces, bueno, esto es algo que sé y quiero compartirlos con ustedes. De cualquier manera, mi parte mental y la estructura mental y el ego me decía, no, 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 tienes que encontrar evidencias, autores. Y sí, me di a la tarea de buscar y de investigar para sustentar un poco esto. Sin embargo, esencialmente este tema es algo que simplemente sé. Y bueno, se trata del pasado. Desde muy pequeña, yo ya era como muy sensible, de hecho, pues así siempre me han dicho, es que eres muy sensible, muy emocional, no sé, también me decían que, y bueno, yo lo podía ver, constatar que era muy chillona, ¿no? Muy sensible, lloraba por muchas cosas, era muy empática desde muy niña, podía sentir cosas y conectar, y bueno, y una de esas cosas era que conforme fui creciendo, ya no sé, en la adolescencia, había sentimientos en mí desagradables, ¿no? Depresión, eh, incluso llegué a tener en varias ocasiones pensamientos suicidas. Y en esos momentos yo sabía, yo tenía la certeza de que había una razón, que había un fondo, que había una raíz, que había un motivo por el cual yo estaba sintiéndome de esa manera. No podía simplemente decir, hoy me levanté con ganas de estar triste, hoy me levanté con ganas de ver el mundo gris, hoy me levanté con ganas de ya no existir. O sea, para mí eso no tenía sentido, ¿no? Yo decía, es que debe de haber algo en el fondo, ¿no? Y en aquellos tiempos, como que no era muy bien visto ir con el psicólogo porque pues, si ibas es que estabas loco. Y en particular en mi familia estaba como que esta creencia de que ir al psicólogo pues era ir a tirar dinero a la basura porque el psicólogo solamente te iba a estar escuchando, ¿no? Entonces tú ibas a estar hablando y tú sola tenías que llegar a la solución y entonces pues ¿para qué ibas con un psicólogo, no? Entonces, bueno, pues yo no iba con un psicólogo, pero sí me seguía sintiendo muy mal.
Y yo seguía con esta creencia, es que debe de haber una raíz de todo lo que estoy sintiendo, ¿no? Y me ha tocado muchas veces, tanto en mi entorno familiar como en reuniones, ya sabes, fiestas, etcétera, o en pláticas casuales con la gente extraña, no sé, desconocidos. Esta creencia o este pensamiento de que pensar en el pasado o conectar con experiencias pasadas es una pérdida de tiempo. Entonces escucho frases como ¿y para qué? ¿Y qué caso tiene? Si eso ya pasó, si eso sucedió hace 10 años, yo ya estoy bien, yo ya lo superé, ya no me afecta. eh, no sé, se piensa que ir y conectar con tu pasado para ver si ahí, desde ahí viene la raíz de la que hablo, que hace que en el presente te sientas mal, es visto como una pérdida de tiempo. ¿Para qué? ¿No? Si ya pasó, si no lo voy a poder cambiar, en efecto, ¿no? Eh, y bueno, eso me lleva o me llevó a mí muchos años de conflicto porque estaba mal visto decir, hablar, expresar. Es que cuando yo era chiquita, mis papás, tal vez la educación fue muy estricta o me pegaban o esto o aquello, y entonces era como, "Shh", o sea, es pasado, ¿no? Como ya supéralo. Y entonces era como, ya, estás en el aquí y en el ahora y lo importante es el presente. No hay más, no existe el pasado ni el futuro, es el aquí y el ahora. Y yo decía, es que sigo en las mismas. O sea, sí, sigo en el aquí y en el ahora, pero lo que siento de dónde viene. Porque no es así como que surgió en el presente, de algún lado viene, ¿no? Pero como estaba tachado, mal visto hablar del pasado, entonces me reprimía y mejor no decía nada, mejor me quedaba callada. Y entonces pensaba que el problema era yo, ¿no? Que la que estaba dañada, quebrada, no tenía remedio era yo, porque no era capaz de superar el pasado o porque no era capaz de sentirme bien en el presente simplemente con mi día a día. Porque seguía sintiendo que estaba arrastrando algo que no sabía ni qué era, pero me pesaba y no me dejaba vivir como yo quería mi presente. Llegué a pensar también, a sentirme culpable porque era como, entonces me gusta vivir mal, me gusta sentirme mal, parece que me encanta que lo hago a propósito, pero no era así. Es que yo seguía queriendo encontrar respuestas. Y fue así hasta que a mis 39 años quizá conecté con una coach que se llama Esperanza Sánchez y fue ella quien me dio por primera vez en la vida la oportunidad de empezar a expresar todo lo que sentía sin ser juzgada, sin minimizar lo que estaba sintiendo, porque también en nuestra cultura, a lo mejor en unos países más que en otros, pero también está mal visto hablar de lo que sentimos porque puede ser tachado como queja, ¿no? Te estás quejando de todo, nada te parece, ve el lado positivo y a veces este positivismo excesivo también nos ha venido a perjudicar porque entonces ya está mal decir lo que sientes si eso que sientes es considerado una emoción negativa. Entonces, no, 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 no. Siempre hay que ser positivos, pensar positivo, ir hacia adelante. No veas hacia atrás, no te distraiga el pasado, ¿no? Y creo que todo eso, en lugar de irnos beneficiando, nos ha ido haciendo daño, la verdad, porque nos está desconectando de lo que verdaderamente estamos sintiendo. Y fue así que yo me introduje, en mi caso muy particular, empecé a ser consciente del inconsciente, ¿sí? Y a irlo sanando a través de la técnica del trabajo con el niño interior. Este trabajo para mí ya se ha vuelto una filosofía de vida, ¿no? Eh, y bueno, ¿de qué se trata? Pues se trata de sentir.
de sentir lo que estoy sintiendo sin juicios, sin minimizarlo, sin decir, ay, bueno, pero no fue para tanto, ay, pero sin justificarlo, sin decir, bueno, pero es que me pasó así, pero es que la verdad sí entiendo a las otras personas que me dijeron esto, me hicieron aquello, o yo me lo busqué, o yo hubiera hecho esto o aquello en lugar de lo otro. Y entonces empezamos a crearnos una historia mental para tratar de darle un sustento y que nos quedemos un poquito en paz, ¿no? Entonces empecé a aprender a expresar lo que sentía sin minimizarlo, sin justificarlo, sin sentirme culpable por sentir lo que fuera que sentía. Y empecé a decir aquellas cosas que no me enorgullecían, ¿no? Aquellas cosas que incluso te dan vergüenza, que te sientes mal por ello, que te sientes inadecuado. Y así fue como empecé a darle voz a todo lo que estaba sintiendo y a validar lo que estaba sintiendo. En lugar de rechazar lo que estaba sintiendo y decir que eso no estaba bien, que eso no se debe de sentir, de que eso no se debe de hablar, empecé a hablarlo, empecé a sentirlo y empecé a decir, sí, sí, me siento así, me siento de esta manera. Sí, Sandra, yo me llamo Sandra, sí, Sandra, sé que te sientes muy molesta, sé que estás muy triste y empezar a ponerle nombre a lo que sientes. Suena muy fácil, pero me daba cuenta que ni siquiera estaba acostumbrada a nombrar lo que sentía. Entonces era difícil encontrar incluso las palabras para poderlo expresar. Pero con la práctica, pues ya me sale cada vez más natural conectar con lo que siento y decir, sí, lo siento, ¿no? Y no necesariamente tengo que a lo mejor hablarlo con las personas, pero sí conmigo misma, ¿no? No negarlo, no negármelo a mí misma, porque eso también lo hacía, ¿no? Era como que ya sé que está mal visto, ya sé que hay que empezar positivo, etcétera, etcétera. Entonces yo misma negaba lo que estaba sintiendo. Y bueno, a lo que voy con todo esto es que la raíz o la causa o la explicación que yo estaba buscando toda mi vida y que no encontraba tenía que ver con el pasado. Ese pasado tenebroso, prohibido, que nadie quiere voltear a ver porque es una pérdida de tiempo, porque te distrae, porque ya pasó, ¿para qué? ¿De qué sirve? Pues ahí fue donde encontré todo lo que yo necesitaba y lo sigo encontrando en mi día a día. Entonces por eso es que hice este video, porque para mí es muy importante explicar que sí es importante el pasado, que sí hay que voltearlo a ver, que no es una pérdida de tiempo y principalmente lo que quiero que quede claro en este video es que nosotros creemos que estamos viviendo en el presente, pero no, nosotros estamos viviendo en el pasado todo el tiempo, pero no nos damos cuenta de ello. Entonces, cuando decimos, no, es que no hay que ir al pasado, que perdía de tiempo, la realidad es que ya estás en el pasado y estamos perdiendo tiempo queriendo negar que estamos viviendo en el pasado. Y bueno, como les dije, hice una investigación un poco al respecto y encontré algo. Yo soy estudiante, además aprovecho para hablarles de esto. Yo soy estudiante de un curso de milagros. Sí, este es el librote, pequeño libro. Soy estudiante por segunda vez, no lo he terminado ni una vez, este es otro de los libros que más que leerlo tienes que vivirlo. Y bueno, después hablaré un poco más de un curso de milagros para quienes les interesa ver qué es, de qué va. Pero si a alguien les interesa, yo les recomiendo que escuchen un podcast de Enrique Corbera, está en Spotify o seguramente está en otras plataformas, yo lo vi ahí. Y está súper bien, se llama Un Curso de Milagros con Enrique Corbera y explica precioso de qué va el curso de milagros. Y bueno, de este libro de curso de milagros encontré en el capítulo 10 que se llama Los ídolos de la enfermedad, un pequeño párrafo que me pareció que venía como anillo al dedo al tema. En el tema 2 que se llama La decisión de olvidar. Y se los voy a leer así textualmente, ¿no? Entonces dice, a menos que primero conozcas algo, no puedes disociarte de ello. Lo que se ha olvidado parece entonces temible, pero únicamente porque la disociación es un ataque contra la verdad. Tienes miedo de la disociación y no de aquello de lo que te disociaste.
Cuando aceptas aquello de lo que te disociaste, deja de ser temible. Y me pareció hermoso porque dije, sí, así es. Tenemos mucho miedo de voltear a ver aquello que creemos que ya olvidamos o queremos olvidar. Pero para poder olvidarlo, primero tenemos que conocerlo. No podemos disociarnos de algo que no conocemos o que estamos negando porque no queremos ver, ¿no? Entonces de ahí viene la importancia de voltear al pasado, que es el origen o la raíz de muchos de los comportamientos que vivimos en el presente y que hacemos de manera sin pensar, de manera reactiva. Entonces por eso es que muchas veces hacemos cosas o decimos cosas que de pronto dice uno, pero esa yo no soy esa persona. ¿De dónde salió eso? ¿Y yo por qué contesté así? ¿Y por qué me enojé tanto? ¿Y por qué salió tanta rabia dentro de mí? ¿O por qué me puse a llorar por algo así tan pequeñito? ¿O por qué reaccionamos de esa manera? Pues es por todas esas historias, experiencias de vida que hemos vivido y que se quedan en algo que llamamos el inconsciente. Y bueno, hice una investigación acerca del inconsciente que también voy a leer y creo que me parece muy interesante y creo que una vez explicado esto, que no lo digo yo, que lo dice la ciencia, que lo dicen los psicoanalistas, los psiquiatras, como Freud, como Jung, entonces van a dar cuenta que no es algo que diga yo, pero es algo que yo creo que todos intuimos, ¿no? Que todos ya desde que nacemos sabemos que traemos esta información guardada y que está en el pasado, pero nos rehusamos a ver, ¿no? Bueno, les platico acerca de qué es el inconsciente. El inconsciente dice que es un lugar en donde hay contenidos, es como una memoria. La mayoría de esos contenidos son de la infancia. Para Gustav Jung, que es un psiquiatra y profesor de la Universidad de Zúrich, para él lo simbólico y lo representativo como los sueños y las expresiones artísticas son de gran importancia al permitir aclarar el contenido del inconsciente en la conciencia. Y es por eso que a través del dibujo nos podemos expresar o a través de la música o por ejemplo hoy en día me encanta muchos psicólogos, psiquiatras utilizan el juego con los niños, ¿no? De esa manera ellos pueden platicar lo que sintieron, lo que les sucedió, no hablando de ellos, sino el muñequito, la muñequita, el peluchito, son los que son los actores de esa experiencia que el pequeño tuvo y así es como se puede dar a entender y expresar aquello que está en el inconsciente. Y hay unas frases de de Jung, que me gustaría mencionar, son muy famosas, y dice, uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Lo llamamos destino. O sea, me pasa esto porque era mi destino, por casualidad, porque me tocaba, ¿no? Y eso es no hacernos responsables de lo que nos está pasando en nuestro día a día. Y para hacernos responsables de lo que nos está pasando, tenemos que ser conscientes de aquello que tenemos en el inconsciente. Y bueno, Jung además introdujo el tema de las sombras, que es esta parte oscura en nosotros que rechazamos, ¿no? Entonces está en la sombra, pero todos tenemos sombras, todos tenemos como ese pequeño monstruo dentro de nosotros, pero que lo mantenemos quietecito en la sombra, porque si lo sacamos a la luz, no, qué miedo, ¿no? Otra frase que dice, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Nuevamente, de ahí está reafirmando la importancia de hacer consciente aquello que está en nuestro inconsciente, porque mientras lo sigamos negando, lo sigamos rechazando, seguimos sometidos a ello, que quiere decir que seguimos reaccionando de manera involuntaria, sin pensar, a situaciones y no nos gusta reaccionar de esa manera, no queremos ser así, pero es que es una fuerza más grande que nosotros, ¿no? Es algo inconsciente. A mí me pasó muy claro con la maternidad, ¿no? Era como decir, antes de ser mamá, yo decía, es que yo cuando sea mamá jamás le voy a pegar a mi hijo, jamás usaré castigos.
siempre voy a ser súper motivadora, qué sé yo, ¿no? Voy a jugar con él o ella. Y cuando ya estás ahí, o sea, a mí el inconsciente me jugó fatal muchas veces y después decía, pero es que esa no soy yo, ¿de dónde surgió? O yo que decía que yo jamás iba a hacer tal o cual cosa, en el momento, a la hora de la hora, terminas haciendo lo opuesto, lo contrario, ¿no? Eso es que seguimos sometidos a aquello que no queremos ver, aquello que estamos rechazando, aquello que estamos negando y que está en el inconsciente. Y dice, un hombre que no ha pasado a través del infierno de sus pasiones no las ha superado nunca. Y este tema pues, tiene que ver con el miedo que nos da conectar con esta incomodidad, con este sufrimiento, con este dolor, con la vergüenza, con la culpabilidad, con la ira, la rabia excesiva, nos da miedo y es comprensible, ¿no? Nos da mucho miedo conectar con todas esas emociones tan fuertes, tan intensas que da miedo porque dices, sí, sí entro y si no salgo, ¿no? Da mucho miedo y en este caso yo recomiendo, si es posible, ir acompañado de un especialista, ¿no? No tienes que hacer este proceso solo. Puedes aprender las técnicas por tu cuenta o también puedes dejarte acompañar por una persona profesional, porque sí es verdad, a veces da mucho miedo y estar acompañado con alguien que te contenga te va a facilitar el proceso y va a ayudarte a que no lo dejes empezado y sin terminar, ¿no? Te va a ayudar a que le des continuidad. Bueno, otro tema que encontré y es algo más científico y dice que la parte inconsciente gestiona el 90% de lo que hacemos. Ajá. Esto para no molestar a la parte consciente. Por ejemplo, caminamos, respiramos, conducimos de manera inconsciente. No nos detenemos a pensar, ay, en este momento estoy respirando, salvo cuando estamos meditando, por ejemplo, ¿no? Que ahí sí ponemos nuestra atención en la respiración. Pero mientras tanto, en el día a día estamos respirando sin necesidad de ni siquiera detenernos a pensar en eso. O a veces estamos conduciendo y de repente no sabemos ni qué camino tomamos, simplemente llegamos a la casa porque siempre tomamos la misma ruta. Lo hacemos de manera inconsciente. Entonces el 90% de lo que hacemos se rige por el inconsciente. Entonces solamente un 10 o un 5% de lo que hacemos lo hacemos conscientemente. Ok, entonces ante un peligro, si nuestra reacción fuera consciente, usaríamos nuestro razonamiento, lo cual implicaría una mayor flexibilidad ante la situación. Sin embargo, provocaría un retraso a la hora de actuar. Entonces, por lo tanto, vivimos en el pasado. Todo lo que experimentamos conscientemente ya ha sucedido, aunque percibamos que lo estamos viviendo sin retraso, ya que la información visual tarda al menos un tercio de segundo en ser procesada. Y nuevamente pongo el ejemplo, ¿no? Cuando estamos con nuestros hijos y que a veces explotamos y ya gritamos y ya dijimos y ya eh, y ofendimos, insultamos, a veces decimos cosas así, en un segundo lo soltamos. Y de pronto dices, ah, caray, o sea, ¿por qué dije eso? ¿No? Porque eso ya está en el inconsciente y sale, aflora, reaccionamos, ¿no? No lo racionalizamos como creemos que somos seres racionales y que todo el tiempo estamos usando nuestra lógica, pues la realidad es que usamos el 90% del tiempo nuestro inconsciente. Por ejemplo, otro ejemplo del inconsciente dice que todos generalizamos sin darnos cuenta nuestras anteriores vivencias con nosotros y nuestro cerebro es experto en clasificar los rostros y colocarlos en categorías. O sea, categorizamos a las personas, las clasificamos. Tan solo necesitamos 100 milisegundos de exposición a una nueva cara para juzgarla y realizar valoraciones como por ejemplo si esa persona es digna de confianza, si es competente o conflictiva. Cuando se ve un rostro con los ojos muy juntos y la barbilla cuadrada, por lo general se le evalúa como una persona agresiva, por ejemplo. Aunque no tengamos la intención de juzgar, son procesos automáticos muy rápidos basados en las experiencias previas que se han registrado en el inconsciente. Cada vivencia ha dejado una huella en nuestra memoria inconsciente. Esta base de datos influye en la toma de decisiones, recuperando la información que tenemos almacenada, con lo que gran parte de las decisiones que tomamos a diario son instintivas y se basan en procesos ajenos a la lógica.
Es fácil caer en la creencia de que en nuestra capacidad de raciocinio impera, perdón, que nuestra capacidad de raciocinio impera nuestro día a día. Sin embargo, cuanto más estudios e investigaciones se realizan sobre la mente humana, más evidencias se tienen a favor de que nuestra parte inconsciente es la que determina nuestras acciones. Y bueno, me voy a ir ahora al lado de del psicoanálisis, que fue creado por Sigmund Freud. Y bueno, él dice que nuestro inconsciente se define como un depósito de sentimientos, pensamientos, impulsos y recuerdos que se encuentran fuera de nuestra conciencia. Por lo tanto, el inconsciente y su significado hace referencia a un lugar de nuestra mente donde se guardan la mayoría de contenidos que consideramos desagradables o inaceptables para nuestra vida. De esta forma, según la teoría freudiana, el inconsciente es una parte que influye en nosotros a pesar de que desconocemos lo que hay en él. El inconsciente tiene una naturaleza emocional, por ello dentro de él nos encontramos traumas, creencias y aspectos oscuros de nosotros mismos que hemos reprimido. El consciente, ahora vamos a hablar de la parte consciente, que ya vimos que es solo como un 5%. El consciente y su significado hace referencia a todo lo que somos capaces de experimentar en el aquí y el ahora. Pero a pesar de que creemos que la mayoría de esta información del presente proviene del consciente, la realidad es que nuestra conciencia se compone principalmente de un 5% de presencia y un 95% de recuerdos provenientes del inconsciente y del subconsciente. Esto es debido a que existen datos que hemos aprendido en el pasado, pero que utilizamos en el momento del presente. Nuestro inconsciente es capaz de hacer que actuemos o nos vemos desarrollando ciertas acciones que no reconocemos como nuestras. De esta forma, la parte inconsciente puede determinar nuestra forma de visualizar la vida y por ello es esencial tratar los problemas psicológicos que puedan derivar de nuestros traumas o de nuestras malas experiencias. A veces no somos conscientes de la importancia de todo lo que nos rodea. Bueno, eso es parte de lo que encontré para poder explicar esto que simplemente sé o sabía, pero no sabía cómo evidenciarlo, ¿no? Entonces, ya con esto podemos ser más conscientes de que estamos viviendo en el pasado sin darnos cuenta y que estamos reaccionando de manera inconsciente sin darnos cuenta. Y como comenté hace un momento, el inconsciente puede mermar o afectar o influenciar la forma en que percibimos el mundo y nuestra vida. Y de ahí surge otro concepto que es la percepción, ¿no? La percepción son nuestros lentes, ¿no? Son los lentes. Entonces, si yo uso unos lentes con micas azules, voy a ver todo azul. Si yo uso unos lentes con micas amarillas, voy a ver todo amarillo. Esa es la manera en que percibimos nuestra vida. Y esa percepción que vamos teniendo a lo largo de la vida, a lo largo de nuestras experiencias de vida, es lo que va haciendo que se vayan guardando cosas en nuestro inconsciente. Es por eso que la solución es, o por qué es importante ir al pasado, porque una situación, una experiencia vivida del pasado, no es tan importante la experiencia en sí, qué te pasó, sino cómo lo viviste, cuál fue tu percepción en el momento de esa experiencia. Es por eso que pasa que en familias hay hermanitos que tuvieron los mismos papás, que estuvieron en la misma situación traumática, quizás un choque, la pérdida de un familiar, qué sé yo, pero no les afecta de igual manera a los dos. Tal vez un hermanito la vivió sin problemas, hoy en día eso no le afecta para nada, mientras que otro hermano o hermana lo vive en el presente, tiene aún consecuencias o secuelas y como lo vimos, reacciona de manera inconsciente ante ciertas circunstancias que le detonan ese recuerdo, esa memoria del inconsciente. Es como que le aprimen el botón que le trae la memoria del inconsciente y entonces reacciona. Pero y vivieron la misma experiencia los dos hermanos, vivieron en el mismo entorno familiar, con los mismos papás, pero la percepción de uno y del otro fueron diferentes en ese momento, en esa situación. Y esa percepción, esas emociones, la manera en cómo lo vivió,
es lo que se queda en el inconsciente y es lo que nos hace reaccionar en el presente y creemos que estamos viviendo en el presente, pero en realidad estamos viviendo en el pasado. Y bueno, no quisiera hacer el video más largo, creo que ya me llevé más del tiempo que tenía previsto. Espero que con esto quede claro o un poco más claro por qué digo que estamos viviendo en el pasado y por qué es importante ver el pasado y que no es una pérdida del tiempo y que ya estamos viviendo en el pasado. O sea, no es que decidamos, ah, voy a ir al pasado a recordar. Es que el inconsciente está imperando en nuestro día a día, en todo lo que hacemos, en todo lo que decidimos, en cómo reaccionamos. Entonces, creo que la importancia de voltear a ver el inconsciente que tiene que ver con el pasado, nos guste o no, es primordial si queremos encontrar, como yo, como me pasó toda mi vida, estas respuestas, esto de la raíz, el fondo, el por qué me está pasando esto, y irlo sanando, que es parte de lo que vamos a ir viendo después en los siguientes videos, porque no nada más es ir al inconsciente por ir, sino bueno, hay que hacerlo consciente, pero también hay que cambiar ahora esa percepción, ¿no? Hay que hacer la inversión del pensamiento, como lo llaman en la bioneuroemoción, o tal vez en el trabajo del niño interior, es ir a ese momento, esa memoria del inconsciente para darnos ahora como los adultos que ya somos, darle a ese niño que fuimos lo que le faltó recibir en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, ya hablaremos más de esos temas en los videos subsecuentes, pero sí era importante para mí que este tema quedara claro. Bueno, muchas gracias a todos por su atención, que tengan un hermoso día. Hasta luego.